a resolver problemas. Tenemos que tratar de hacer metacognitivo esto de resolver problemas. En definitiva, ustedes van a ser ingenieros y lo van a contratar para resolver problemas. Entonces, no es que esto sea de física, sino que nosotros tenemos que formar una competencia profesional en ustedes, querer resolver problemas. Y resolver problemas no es solamente tener el conocimiento, digamos, en este caso, de la teoría física, de la teoría matemática, etcétera, para resolverlo. Sino también tener una actitud ante el problema. Porque ustedes, cuando lleguen al final de la carrera y se estén esperando, lo que están buscando en ustedes es esa capacidad para resolver problemas, esa sagacidad que van a tener, esa mente diferente que van a tener para posicionarse en un problema, que no la tiene, por ejemplo, un contador que se caga hasta las patas de un problema. O un abogado que se cree más vivo que todos y la saca por eso. Ustedes lo van a sacar racionalmente. Entonces, eso es lo que tenemos que formar. Un ingeniero. Ingeniero viene ingenio, precisamente. O sea, un tipo que piensa, que razona. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a empezar la clase con un repasito, pero les traje una frase de un pensador para que vean ustedes. Porque la clase pasada creo que traté de transmitir muchas cosas. Una de las cosas principales que traté de transmitir es un error con el cual ustedes vienen de la calle, vienen todos los días, que ustedes quieren entender. Ustedes quieren entender. Y la ciencia no se entiende, la ciencia se conoce, es una cosa totalmente diferente. Una cosa es entender y otra cosa es conocer. Conocer significa saber aplicar las teorías científicas a los hechos naturales para los cuales fueron desarrollados. Y el lenguaje es el lenguaje de la matemática. Y eso no significa que se entiende. Newton se murió sin entender la ley de la gravedad, sin entender la gravedad. Y Einstein se murió sin entender el fotón. Y si se levantara de la tumba hoy en día se daría cuenta que no lo entendemos tampoco, o sea que se volvería a morir tranquilo. El debate está bien. Y no solamente el debate está bien, sino que estamos lejísimos de entender. De entender, de conocernos. Porque entender para ustedes es manejar esos sentidos, los 5 sentidos que tienen, que son muy rudimentarios para poder decir que entiendo algo. Entonces, fíjense, le voy a leer una frasecita y vamos a empezar con la clase. Antoine Bachelard. Antoine Bachelard fue tal vez el mayor pensador que existió en la filosofía francesa del siglo pasado. O sea que fue un tipo grosso. Entre otras de las cosas que fue profesor de matemáticos, licenciado en matemáticas, o sea, su especialidad era la matemática. Pero se dedicó fundamentalmente a la filosofía y a la historia de la ciencia. Y miren lo que dice Bachelard, miren lo que dice Bachelard. El máximo referente francés de la filosofía del siglo pasado dice: yo estudio, y aclara, no soy más que el sujeto del verbo estudiar, o sea, es el yo que estudia. Y miren lo que dice: a pensar no me atrevo. Antes de pensar, hay que estudiar. Y dice, solo los filósofos piensan antes, y ustedes no van a ser filósofos. Entonces, ¿quieren la prueba física? ¿Cuánto? El 70% del tiempo que le van a dedicar a esta bendita carrera tiene que ver. Es decir, si van a dedicar 1 hora por semana, estudian el 70% de esa hora por semana física. Si van a dedicar 40 horas por semana, estudian el 70% de esas 40 horas por semana física. ¿Y el resto qué hacen? El resto, hagan. Si quieren estudiar análisis, álgebra, si quieren hacer los canales, que quieren la prueba física, el 70%. 70%. Bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? La clase pasada empezamos con cinemática. Estamos de acuerdo con cinemática. Dijimos básicamente que la cinemática nos tiene que dar el lenguaje del movimiento. Cinemática. O sea que empezamos a estudiar el lenguaje del movimiento. O sea, cómo describir el movimiento. Y describir se entiende cómo escribirlo en lenguaje matemático. Cuáles son las pautas para escribirlo y describirlo. ¿Estamos de acuerdo? Esa fue la idea. Entonces vimos que teníamos que hacer una serie de definiciones. Ante todo, lo primero que definimos fue el vector posición. O sea, el vector ese que va del origen del sistema de referencia que acá hemos tomado al instante t que representa la posición que ocupa la partícula en este instante. Que lógicamente, si se mueve, va a ir lógicamente ocupando distintas posiciones para distintos instantes. Pero acá son fundamentales un sistema de referencia de 1 medio y
Y el vector posición, que en definitiva es el vector que me va ubicando la partícula en el espacio. Y nosotros dijimos que el vector posición, como todo vector, tiene tres componentes. Y estas tres componentes, estas son las ecuaciones de movimiento. A las cuales apunta toda la física. Nosotros cuando encaremos un problema, lo que vamos a estar haciendo, directa o indirectamente, es tratar de encontrar esas ecuaciones de movimiento, porque con esas ecuaciones de movimiento, es decir, conociendo RDT, con estas ecuaciones de movimiento, vamos a poder responder a cualquier pregunta que se nos esté formulando. Entonces, el físico que estudia el movimiento de electrones dentro de los átomos, lo que está buscando son esas ecuaciones de movimiento. El físico que estudia el movimiento de los planetas, lo que está buscando son esas ecuaciones de movimiento. El físico que está estudiando el disparo de este proyectil está buscando la ecuación de movimiento. Ahora bien, para poder construir esas ecuaciones de movimiento, lógicamente necesitamos herramientas. Porque la física, vamos a ver que de alguna forma u otra, la mecánica de Newton nos vincula las causas con el movimiento. Vamos a ver que las causas esas tienen que ver con algo que todavía no hemos definido, que son las aceleraciones. Entonces tenemos que llegar a ese punto para poder construir. Si bien en cinemática vamos a aceptar las causas como tales, en dinámica las vamos a tratar de estudiar. Acá lo único que vamos a hacer es tratar de describir, de aceptando las causas. Entonces, el siguiente vector que definimos fue el vector de desplazamiento, este delta R que yo definí acá, en donde este vector me medía cuánto había cambiado la posición de la partícula en un intervalo de tiempo delta t. Es decir, cuál había sido el cambio de posición de la partícula en el intervalo de tiempo delta t. Este que está aquí. Vimos que era un vector bastante raro, porque no era camino recorrido. Porque fíjense que acá el camino recorrido es este que está acá, el vector delta R es este. O sea, el módulo de este vector no es el camino recorrido. También vimos que era un vector que si el delta t se hacía chiquito, porque decíamos que había que achicarlo, se nos hacía cero. Pero que a la postre o a la larga iba a ser el vector que me iba a representar el pedacito de trayectoria que recorría la partícula. Esa era la función y esa iba a ser su función. Bueno, de ahí surgió el vector velocidad media, que viene a decir que acá lo he dibujado aparentemente más grande que el delta R, y aclaramos en la clase pasada que no puedo comparar velocidades con posiciones. Entonces yo lo dibujo más grande para que lo vean nada más. Yo lo que puedo comparar son velocidades con velocidades, posiciones con posiciones. Lo dibujé más grande para que lo vean. No tengo acá en el espacio cartesiano dimensiones para velocidad. No está indicado el vector velocidad media en este gráfico. No está indicado, no tiene lugar. Sin embargo, le hicimos lugar para poder verlo porque tenía la misma dirección y sentido que el delta R. ¿Está claro? Vimos que el vector velocidad media en el límite para delta t teniendo a cero derivaba en el vector velocidad. Se transformaba en el vector velocidad. El vector velocidad instantánea, este sí está aplicado en un punto. Igual que el vector posición. Y que este vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria del punto. Es decir, cuando yo tengo que dibujar la velocidad de la partícula, yo tengo que dibujar un vector que sea tangente a la trayectoria en un punto. Por ejemplo, en T3 la tangente Z, esta sería B3. O B en T3, llámenlo como quiera. Y esta sería B en T sub 2. Ahora sí puedo comparar, por ejemplo, este vector con este. ¿Está claro? Porque son vectores de la misma familia. Y lo primero que puedo decir es que este y este son los tres distintos. ¿Por qué digo que los tres son distintos? Porque tienen distinta dirección. Al menos tienen distinta dirección. Porque tengan algo distinto, chao. ¿Está claro? Entonces, lógicamente, este movimiento que estamos representando ahí en el pizarrón, que no sabemos nada, ni sabemos mucho de él, es un movimiento donde la velocidad varía. Está variando la velocidad. Fíjense, acá la velocidad va para acá la velocidad va para acá y acá la velocidad va para acá. Este es un movimiento es donde la velocidad va. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, eso es lo que digo en la clase pasada. Pero también en la clase pasada hablamos de estas ecuaciones de movimiento. Y yo lo que pregunto es lo siguiente. ¿Dónde están estas ecuaciones de movimiento? Porque está todo muy lindo. Pero digo, ¿dónde están esas ecuaciones de movimiento? La clase pasada dijimos que lo que vemos es la trayectoria. Acá lo que está moviendo es esta trayectoria. Si tú haces un avión que se
movía, digamos, haciendo alguna pirueta en el espacio, tirando un chorro de humo para marcarla. Esa es precisamente la estela esa que vemos dibujada en el aire. ¿Está? Ahora bien, si el avión no tira humo, hay una trayectoria que estamos implícitamente viendo. ¿Está claro? Ahora bien, miren señores, si yo tuviera que dibujar X de T y de T, fíjense que este es un movimiento plano, acá Z no aparece. Así que ya Z de alguna forma u otra tengo que presuponer o es cero o es constante. Por eso que yo les hice una aclaración. Vamos a trabajar con movimientos planos para sacarnos la Z de encima. Si en algún caso apareciera Z, pues lo vamos a tener en cuenta. Entonces, yo tengo que graficar X de T e Y de T. En primer lugar, fíjense que T es una variable muy importante acá, porque T es de alguna forma u otra la variable que está metida en estas tres. Todas dependen de T. Entonces, lo más lógico es que yo la tome a T en un eje común, si yo voy a graficar X e Y, no que la tome en este eje. Porque T es el mismo para X y para N, entonces es bastante lógico que la dibuje de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para graficar X de T y de eso? Tendría que traer acá el mío. Si yo me fijo en este T que tengo acá, de acá hasta acá vale la Y, y de acá hasta acá vale la X. O sea que me tendría que venir a este gráfico que está acá, y decir, mira, para este T, imagínense que este T sea este, para este T, la X vale este pedacito que está acá, este que está acá, y la Y vale todo esto que está de acá y acá hasta acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces tendría que poner un valor de X, imagínense, y un valor de Y, y de esta manera. Este es T, y esto es X, y esto es Y para este T. Si lo hago para T2, fíjense para T2 que estaría acá, que estaría ahí, fíjense que acá la Y es más chica y la X es más grande, es más o menos de acá hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, es de locos esto, yo no puede ser que para construir esto tenga que transportarlo acá. Lo lógico es que yo tenga estas ecuaciones, que yo tenga esta curva, eso es lo lógico, esta que no veo. Yo estoy buscando precisamente, matemáticamente, escribir esta que no veo. Y con esta que no veo, poder armar esa que está ahí. Porque estas son las que tienen la información de ese. Porque en este gráfico, yo tengo X e Y bien definidas. Pero a T lo tengo metido en todos estos puntos acá, no tengo infinitos puntos. ¿Cómo hago para sacar T en todos estos puntos? Si inclusive la partícula puede estar yendo y viniendo, o sea, pasando 2 o 3 veces por el mismo punto. Imagínense, miren, la partícula sube y baja, pasa 2 veces por el mismo punto, a la ida y a la vuelta. La trayectoria es una recta. La I de T no la ve, que sería la ecuación de movimiento para esta partícula, porque esta partícula se mueve en el eje Y, aparece. Lo que veo es la trayectoria. Entonces, lo importante es este. El objetivo es este. Ahora, en el único lugar donde puedo dibujar vectores es acá, en el plano. Acá no puedo dibujar vectores. Ningún vector puedo dibujar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ponemos el título, señor. Vectores. Aceleración media. Y aceleración instantánea. Vectores. Aceleración media y aceleración instantánea. Y decir, sea una partícula que describe una trayectoria plana, como era indicado en la figura.
sean t y t más delta t, dos instantes cualesquiera del movimiento de la partícula. A los cuales le corresponden velocidades v de t y v de t más delta t. Se define al vector de aceleración media como el vector que resulta del cociente entre el vector cambio de velocidad delta v con flechita arriba, entre el vector cambio de velocidad delta v con flechita arriba y el intervalo de tiempo considerado delta t. Bueno, copiamos todo eso que está ahí, por favor. Bueno, vamos a hacer una serie de observaciones para tratar de entender un poquito más a este vector de aceleración. Primera observación. Primero, a sub m, con flechita arriba, está definida en un intervalo delta t. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un valor instantáneo. Eso es lo que quiero decir. Entonces decimos, por eso, es un valor medio y no instantáneo. Esa es la primera observación. La segunda observación es, a sub m es una medida del cambio de la velocidad en el intervalo. Ya sea de modo de dirección o de sentido. ¿Está claro? Si cualquier cosa que haga un delta v distinto de 0, cualquier cosa que en el intervalo este delta t le dé un delta v distinto de 0, significa que hay un cambio. Si en el intervalo no hay cambio, lógicamente este delta v será 0 y por lo tanto la aceleración media medida en el intervalo será 0. Ustedes saben perfectamente que a mí los valores medios no me sirven mucho, porque no nos dicen mucho los valores medios y tenemos que ir a los valores instantáneos. Pero bueno, tenemos que seguir evolucionando para conocer un poquito a su vez. Entonces vamos ahora con la tercera observación. Y
Desarrollemos un signo de pregunta para la tercera observación. ¿Cómo y dónde representar gráficamente? ¿Cómo y dónde representar gráficamente a sub m con flechita arriba? Cerramos el signo de pregunta. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, así como lo hice con la velocidad, necesito representar la aceleración. Porque para nosotros la representación es fundamental. No lo podemos manejar simplemente con ecuaciones matemáticas. Tenemos que visualizar el movimiento, tenemos que visualizar la posición, tenemos que visualizar la velocidad y tenemos que visualizar la aceleración. Por eso es tan importante representar. Es lo primero que tenemos que hacernos, una idea de cómo representar. Entonces, lo primero que vemos es que en el espacio cartesiano no tengo lugar para aceleración. Sin embargo, he representado velocidad. Entonces, de la misma forma que he representado velocidades en el espacio cartesiano, espero poder representar aceleración. ¿Está claro eso? Entonces, decimos, para poder tomar debida cuenta, del vector a sub m, con flechita arriba, por favor, debo estudiar cómo es el vector delta v, con flechita arriba, en el intervalo considerado. Y entre signos de pregunta decimos, ¿por qué? Y responden, porque a sub m con flechita arriba es un vector que tiene la misma dirección y sentido que delta v con flechita arriba. Vemos que a su vez resulta ser el cociente entre un vector que es este y un escalar de delta t. Pero en la clase pasada dijimos que los delta t son siempre positivos. Por lo tanto, este nuevo vector, como el delta t es positivo, va a tener la misma dirección y sentido que este. Si el delta t no hubiera sido positivo, este nuevo vector podría haber tenido sentido contrario, pero siempre la misma dirección. Pero como delta t es positivo, este vector nuevo tiene la misma dirección y sentido que este. Entonces es importante ver qué dirección y sentido tiene este. Entonces, es decir, para poder analizar el vector delta v con flechita arriba, tengo que construir un gráfico auxiliar. En donde los vectores v de t con flechita y v de t más delta t con flechita tengan un origen común. Miren lo que quiero decir. El delta R es fácil verlo acá. ¿Por qué es fácil ver el delta R? Porque el vector delta R, que es el vector que me mide el cambio de posición, que fíjense que no lo había dibujado, pero ahora sí lo estoy dibujando. Este vector, es fácil dibujar, porque todos los vectores están aplicados al mismo punto. Entonces yo digo que este vector más este vector me da este vector. Pero este vector lo tengo aplicado en este punto y este vector lo tengo aplicado en este punto. Entonces lo que tengo que hacer es hacer un gráfico auxiliar aplicado a dos vectores al mismo punto. ¿Cómo hago el gráfico auxiliar? Muy fácil, mirá. Agarro este vector que está acá y lo llevo acá. Y hago eso. Más o menos así y lo traigo acá.
Este va a ser BDT. Tomo este vector que está acá y lo llevo al nuevo punto común. Este BDT más delta T. Entonces ahora sí se empieza a ver el vector cambio de velocidad. Ahora yo digo, la velocidad cambia de BDT a BDT más delta T. ¿Quién es el vector que me mide el cambio de velocidad? El delta B, que es este que está acá. ¿Estamos de acuerdo, señores? ¿Sí o no? Bien, entonces copien eso, por favor. Ahí se ve el vector cambio de velocidad. Entonces, ahora sí tiene sentido empezar a pensar que voy a poder representar a sub n. ¿Por qué? Porque a sub n va a ser un nuevo vector que va a resultar de hacer el cociente entre este, que ahora lo empiezo a ver, sobre todo lo empiezo a ver en dirección y sentido. El módulo, bueno, podría haber dibujado más o menos, pero la dirección y sentido está bastante parecida. Este bastante paralelo a este y este bastante paralelo a este. Pero lo empiezo a visualizar. Entonces, el vector a sub n va a ser un vector que va a tener esa dirección y sentido. ¿Está claro? Y que va a surgir en ese vector por delta t. Y que lógicamente va a tener unidades de aceleración que no van a ser comparables con delta b. Entonces yo tengo que dibujar acá en el intervalo, un vector que tenga esta dirección y sentido y que represente a sub n. Pero a sub n no está aplicado en ningún punto, porque no es instantáneo. Entonces yo a sub n no lo puedo aplicar acá o no lo puedo aplicar acá. Entonces yo lo voy a dibujar, fíjense, miren lo que voy a dibujar un vector que tenga esa dirección y sentido. Acá lo voy a dibujar así. Así. Y que fíjense que no está aplicado en ningún punto, ni siquiera lo puse sobre la trayectoria, porque no está aplicado en ningún punto. No lo apoyé a propósito, porque si lo apoyo, aparentemente estaría aplicado en ese punto. Le dibujo más o menos en el punto medio, entre t y t más delta t. Y fíjense que lo dibujé, o lo quise dibujar un poquito más corto que este, porque no lo tengo que dibujar del mismo tamaño que este. Porque no tiene nada que ver con este en tamaño. Lo que tiene que ver con este es en dirección y sentido, pero no en tamaño. ¿Está claro eso? Por eso yo lo dibujo acá. Entonces fíjense que este vector me está representando la aceleración en este intervalo de tiempo. Copien eso. Fíjense cómo yo, en el plano cartesiano, en el plano físico, puedo representar todo lo vector. Ahí es donde está permitido representar vector, solamente en el espacio cartesiano, en el plano físico. Acá no está permitido, en ningún otro lugar está permitido. Entonces decimos, como la observación que sigue, no sé cuál es. La que ve. Decimos. Lógicamente, para evolucionar en este concepto de aceleración, debemos achicar el intervalo de tiempo. Hacerlo tender a cero.
tiene el límite. Vamos a obtener lo que denominaremos aceleración instantánea. A de t con flechita arriba. Ponemos observaciones de A de t, observaciones para A de t, la pareja de aceleración instantánea. Observaciones particulares para A de t. La existencia de este límite matemático está sustentada en que experimentalmente existe el vector aceleración. Como algo medible en todo instante de tiempo. Esa es la primera observación. La segunda observación. Que existe este límite. Significa que el vector velocidad v de t con flechita arriba, que existe este límite, significa que el vector velocidad v de t con flechita arriba es derivable lo cual impone una suavidad para v de t. ¿Qué quiero decir? Ustedes saben que algo sea derivable significa que eso tiene que en todos los puntos, en primer lugar, está definida la función. Y a su vez tiene que estar definida la derivada, lo cual ya me está hablando un poquito de que no puede ser una función que ande cambiando tan a lo loco de un punto para el otro. Es decir, algo que sea derivable es algo que de alguna forma u otra no anda de un lugar para el otro saltando. Tiene que estar definida en todos los puntos. O sea que una partícula no puede pasar de un punto a otro cambiando la velocidad porque sí. Yo cuando estoy en un automóvil detenido, no puedo ir a 100 km/h de golpe, instantáneamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes tienen que empezar a representar un poco más la derivada. O sea, la derivada no es solamente un ente matemático, también la derivada me habla de la función en sí. Acá la función que es derivable, que son las componentes de VDT. Ahora vamos a hablar. Entonces, decimos. No olvidemos que B' de t, con flechita arriba,
Es un nuevo vector. Que surge de derivar componente a componente la respectiva velocidad. Bien, acá lo desarrollé más. Yo digo que A de t es B' de t. ¿Cómo derivo la velocidad? Y tengo que derivar cada una de las componentes. Tengo que hacer la derivada de B sub x respecto al tipo t me va a dar sub x. La derivada de B sub y respecto al tipo t me va a dar sub y. Y la derivada de B sub z respecto al tipo t me va a dar sub z. O sea, esta es B', 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 C. Todas estas funciones, B sub x de t, B sub y de t, B sub z de t, para que sean derivables, tienen que ser funciones suaves. Tienen que estar definidas en todos los puntos. Y vamos a ir con la última observación ahora y vamos a hacer un primer gran problema. Y después vamos a hacer una cuenta final de todo lo que vimos. Entonces, la última observación. Como la velocidad es la derivada respecto del tiempo t del vector r de t, resulta que el vector aceleración a de t con flechita arriba, es la derivada segunda de la posición que fue el origen de todo esto, tiene que ser dos veces derivable. Y si una función es dos veces derivable, si algo es dos veces derivable, ese algo tiene que ser muy suave. Porque cada vez que lo derivo, lo empiezo, digamos, empiezo a quitar. Entonces tiene que ser bastante suave. Me tiene que permitir derivarla dos veces. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que no puede ser cualquier función una ecuación de movimiento. Porque la ecuación de movimiento de la partícula me tiene que permitir derivarla una vez para obtener la velocidad y derivarla otra vez para obtener la aceleración. Y tienen que estar definidas las dos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un problema. Este es un problema que está en la guía.
eso no significa que no lo vuelvan a hacer o no lo tengan en cuenta. Lo voy a editar, es muy cortito, así que es más fácil que lo deje y que no ande fijando cuál es el número del problema de la guía, porque la guía cambia un poco, entonces ya no tengo más el orden que tenía antes. Hasta que me acuerdo. El problema dice, de una partícula que se mueve en el plano XY, de una partícula que se mueve en el plano XY, se conoce las ecuaciones de movimiento. Que responden a las siguientes expresiones matemáticas. Después las copias. Vamos con el inciso A. Inciso A. Representar gráficamente las ecuaciones orales. Inciso B. Representar y hallar una ecuación para la trayectoria. Inciso C. C. Calcular B de t y A de t. Y representar sus componentes. Y el último inciso es dibujar los vectores posición, coma, velocidad y aceleración para t igual 0 y t igual 1 segundo. Bueno, copien la ecuación de movimiento. Este problema es muy ejemplificador. Obviamente el problema me lo dan resuelto. ¿Por qué digo que me lo han resuelto? Porque me dieron las ecuaciones de movimiento, o sea que en definitiva no tengo más nada que hacer. Por eso que me hacen simplemente preguntas. Este es un problema resuelto. Esto es lo que quisiera cualquier físico que esté estudiando cualquier movimiento. Lo que quiere el físico. Las ecuaciones de movimiento. Una vez que las tiene, puede hacer lo mismo. Dentro de hacer lo que quiera, está en responder estas cosas. Entonces vamos con la primera. Representar gráficamente las ecuaciones horarias. Bueno, yo creo que ustedes, después de haber estado medio año acá, no les puede resultar difícil representar gráficamente X de T y de T, ¿no es cierto? Lo único que vamos a tener en cuenta es lo que les dije. El tiempo lo tomamos común. Lo tomamos común porque es común. Entonces representamos gráficamente X de T e Y de T. No vamos a perder mucho tiempo en esto. Pregunto nada más. ¿Qué tipo de funciones son? Cuadráticas son parábolas, ¿no es cierto? Para graficar una parábola, bueno, ustedes saben básicamente que puedo, digamos, seguir dos caminos. Si no sé de parábolas, como una tabla de valores, puedo llegar a estar dándole valores toda la vida. Pero acá
acá lo más importante de una parábola, ¿cuál es? El vértice. ¿Y para dónde se abre la parábola? Yo con el vértice, ¿para dónde se abre la parábola? Más o menos el dibujo. Más o menos el dibujo. Entonces fíjense que la primera parábola tiene vértice en el 0, 0, porque si derivamos, si la derivo para hallar el mínimo, fíjense que derivamos mentalmente, ¿cuánto me da la derivada ahí? ¿Cuánto? 1t. Entonces, ¿dónde está el vértice entonces? Vamos. Dibújenla más o menos. A ver, yo no quiero que la dibujen. Dibújenla más o menos. Más o menos. La segunda también la dibujan más o menos. Bueno, muy bien, vamos bien. ¿Dónde está el vértice? 0, 0 no, ¿dónde está el vértice? 0, 0. A ver, alguno que me diga dónde está el vértice de esa palabra. Una vez para que vean. ¿Ah? Una más, ¿no? 1 más 2t igual a c. Igual a c. ¿Cuánto me da t acá para el vértice? ¿Cuánto me da? Menos un medio, ¿sí o no? Menos un medio. Pero fíjense que el vértice de esta parábola, si bien a mí el tiempo t menos un medio físicamente no me interesa, porque para mí este movimiento arranca del t igual a 0. El vértice de estas parábolas, aparentemente digo de las dos parábolas, porque fíjense que son iguales las dos parábolas, lo único que tiene de diferencia uno respecto a la otra es la corrida en 1. Estamos de acuerdo, pero está en t igual a menos un medio. O sea que el vértice de esta primera parábola, y para t igual a menos un medio, ¿cuánto vale x? No sé, no. Menos un medio más un cuarto. Menos un medio más un valor negativo, menos un medio más un cuarto es un valor negativo, o sea que el vértice de esta parábola está por acá más o menos. O sea que esta primera parábola, si bien arranca acá, es así esta primera parábola, pero el vértice está acá, así. La dibujo ahí punteada. ¿Está claro esto, sí o no? Bien, me alegro. Así es más o menos esa parábola. Y la otra está corrido, es esta misma pero corrida en 1. O está sumado 1 a la otra parábola. Entonces fíjense que la otra parábola que arranca acá en 1 va a ser una cosa así. Por ahí va a caer el vértice. ¿Estamos de acuerdo con esto? No hay que ser prolijos. En definitiva no vamos a trabajar con funciones que no sean más que cuadráticas. O sea, no nos podemos tampoco rasgar mucho la vestidura. Bastante simple esto. Entonces, que en la primera parte hemos cumplido. O sea, nos pedían más o menos dibujar las ecuaciones horarias, las hemos representado. Habría que haber tenido más cuidado, por ahí tomar un valor, pero estamos bien. Más o menos sabemos cómo son. ¿Qué es lo que nos pide ahora el problema? Representar y hallar una ecuación para la trayectoria. O sea, me están pidiendo ahora básicamente la trayectoria de la partícula. ¿Cómo es la trayectoria de esa partícula? Es decir, ¿cómo es lo que vemos de esa partícula? Porque esta no la vemos. Lo que vemos es la trayectoria. Y en general es lo que a veces nos confunde. Porque la trayectoria tiene menos información que esas dos que están ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para graficar la trayectoria? Para hallar la ecuación de la trayectoria. ¿Qué tengo que hacer? No sabemos. Entonces hagamos lo siguiente. Ya que no sabemos, vamos a tratar de hacerlo a lo gallego. Si no sale, tratamos de hacerlo analíticamente. ¿Cómo sería, digamos, hacerlo así si no conocemos mucho? Y mirá, voy tomando distintos instantes de tiempo y veo dónde está la partícula en el espacio cartesiano. Voy tomando distintos instantes de tiempo y me fijo dónde está la partícula en el espacio cartesiano. A ver, dibujo el espacio cartesiano. Vamos a dibujarlo acá. Porque lo vamos a necesitar. X y con origen C. Entonces digo, me hago una tablita de valores. La vamos a hacer acá la tablita de valores. Tablita de valores. T, X e Y. Bueno, ¿cuál es el valor más obvio que voy a tomar? T igual 0. T igual 0. Entonces, para T igual 0, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X para T igual 0? 0. ¿Y cuánto vale? 1. Perfecto. Entonces me vengo acá.
Y digo, t igual 0, la partícula tiene que estar en x igual 0 igual 1. Este es el valor. Esto es t igual 0. Y esto es 1. 1 de y. Y 0 de x, ¿sí o no? Está clara la partícula. Bien. Vengo acá. ¿Qué hago ahora? T igual 1. ¿Cuánto vale x para t igual 1? 2. ¿Cuánto vale y para t igual 1? 3. Entonces, para t igual 1, tengo que x vale 1. ¿Y cuánto dijimos que vale? 3. X vale 2, perdón. Y t vale 3. Es t igual 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora no me puedo pasar otra vez. No me puedo. Porque nosotros sabemos de matemáticas y tenemos que de alguna forma encontrar la trayectoria. Para encontrar la trayectoria tengo que eliminar el tiempo de estas dos y tratar de representar y en función de x. ¿Sí o no? Bueno, estas dos son muy simples porque fíjense que yo puedo decir que y de t, miren, y de t es 1 más qué, más x de t. En este caso es muy simple, o sea que yo puedo decir que esto es 1 más x. Esta es la ecuación de la trayectoria, y igual 1 más x. En otro caso que no sea tan evidente, tengo que despejar el tiempo de alguna de estas, meterla acá y operar analíticamente. Pero me tengo que sacar el tiempo en sí. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la trayectoria? 1 más. ¿Qué forma tiene? Una recta. Entonces ahora me animo a unir esos dos puntos. Recién ahora me animo a unir esos dos puntos con una recta. Porque ahora estoy convencido que es una recta. Entonces vamos a dibujar la trayectoria. Muy bien. Perfecto, ya tenemos la trayectoria. ¿Qué más me pide el problema? ¿Qué me pide el problema en el inciso C? ¿Qué me pide? ¿Qué me pide el problema en el inciso C, señores? La velocidad y la aceleración. Entonces vamos a hacer unas dos cositas a la vez. Vamos a dejar eso ahí porque nos va a servir para el inciso D. ¿Qué tengo que hacer para hallar la velocidad? Y tengo que derivar respecto del tiempo t. Yo obtengo la b de t, que tiene una b sub y de t y tiene una b sub y de t. Bueno, señores, si derivo respecto al tiempo t, ¿esta cuánto me da? 1 más 2t. 1 más 2t. Y si derivo respecto al tiempo esta, ¿cuánto me da? 1 más 2t. Perfecto. Derivo de vuelta. Yo obtengo a de t. ¿Y qué componente tiene a de t? 2. 2. No le estoy poniendo unidades porque están implícitas, ¿eh? Las velocidades son metros sobre segundo y las aceleraciones son metros sobre segundo cuadrado. Derive doble. Me piden graficarlas. Vamos a graficarlas acá. Fácil de graficar esto, acá no tenemos dudas. Vamos a graficar la aceleración acá. Entonces fíjense, la b sub x de t es 1 más 2t. Y la b sub de t también es 1 más 2t. La que van a acá, y el permite 2 son una recta así. Y las aceleraciones son constantes en x y constantes en y igual a 2 y 2. Esos son los gráficos. Entonces teníamos parábolas para las ecuaciones horarias, rectas para las velocidades y lógicamente rectas para las aceleraciones. Y la trayectoria es una recta.
Bueno. Ahora sí vamos a trabajar acá de vuelta. ¿Qué nos pide el problema? Nos pide que grafiquemos R de t, B de t y A de t para t igual 0 y para t igual 1. ¿Estamos de acuerdo? Para t igual 0 y para t igual 1. Entonces tengo que hacer R en 0, R en 1. B en 0, B en 1, A en 0 y A en 1. Bien. Cada vector de esto tiene dos componentes. ¿Cuánto vale R en 0? R en 0, la componente X de R en 0. ¿Cuánto vale? 0. La componente Y, 1. O sea que este vector es 0, 1. Y lo dibujo acá, vamos a ver que es totalmente de acuerdo. El vector 0, 1 es este es R en 0, miren. Este es R en 0, miren. Este que tengo acá es R en 0, que tiene componente 0, 1. Es la posición de la partícula en t igual 0. Fíjense que empiezo a dibujar vectores acá y nunca allá. Acá dibujo vector. La posición de la partícula en t igual 0. Fíjense, la posición de la partícula en t igual 1, ¿cuál es? Esta que está acá. Acá ya la estoy dibujando antes, miren si calculamos. Esto sería R en 1. ¿Qué componente tiene R en 1? 2, 3. 2, 3. Acá se ve. En 1 tengo 2 y acá en 1 tengo 1, 2, 3. ¿Qué es ese vector que dibujé ahí? ¿Está claro? Fíjense que el problema es poder haber pedido delta R, que no me lo pidió, pero ya lo puedo ir visualizando el delta R. Bueno, vamos con la velocidad. B en 0. B en 0, vengo acá. ¿Cuánto vale B en 0? 1. ¿Y acá? 1. ¿Y B en 1 cuánto vale? 3. Fíjense que esto es muy importante, ¿eh? Fíjense que el vector velocidad, curiosamente, tiene las dos componentes iguales para todo t. El vector velocidad, curiosamente, tiene las dos componentes iguales para todo t. No importa el t, las dos componentes van a ser iguales. Acá tengo 1 más 2t, 1 más 2t. Ahora yo pregunto, ¿me parece lógico, en virtud de los resultados que venimos obteniendo, que tengan las dos componentes iguales? ¿Alguien me puede hacer alguna conjetura? Porque ustedes tienen que hacer otra cosa. Uno empieza a entender un problema. Eso es lo que dije la clase pasada. Cuando empieza a analizar, cuando lo escribe en lenguaje matemático, este problema ya estaba escrito, pero estamos analizándolo. Hemos encontrado cosas que no estaban en el problema original. Por ejemplo, encontramos la trayectoria, los componentes de los vectores. Entonces nos empezamos a hacer preguntas. ¿Por qué eran iguales? ¿Por qué eran iguales? ¿Por qué estas dos componentes eran iguales? No te escucho. Mira, yo creo que si estoy preguntando algo de la velocidad, ir a pensar en la aceleración realmente es ir a traerme algo que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, ustedes siempre van a lo difícil. Es decir, esto es igual a esto porque o sea, ¿por qué voy a pensar en la aceleración si estoy pensando en la velocidad? Olvídate de la aceleración. Estoy pensando en ella. No pienses en la que tenés al lado ahí. Estoy preguntando de ella. ¿Por qué me la traes a ella? ¿Te das cuenta? Entonces, o a lo sumo, andate más atrás, pero no más adelante. Por la pendiente. Por la pendiente. ¿Por qué? Dijimos que la velocidad es pendiente, es tangente a la trayectoria del punto. Tangente a la trayectoria del punto. Es decir, en todo punto, la velocidad es tangente a la trayectoria, ¿sí o no? Bueno, esa trayectoria, ¿qué pendiente tiene? No, ¿qué pendiente tiene esa trayectoria? Esta recta, ¿qué pendiente tiene, ingenieros? 1 tiene. ¿Qué ángulo corresponde a una pendiente de 1? 45 grados. Una cosa que tiene pendiente 1 tiene que tener la misma componente en X. El mismo delta X tiene que tener el mismo delta Y, si no, no tiene pendiente 1. Entonces, como la velocidad es tangente a la trayectoria en el punto, como la velocidad es tangente a la trayectoria en el punto, la tangente de este punto es la misma recta y la tangente de este punto es la misma recta. La única forma que la velocidad tenga la dirección de la recta es que tenga la misma componente en X que la misma componente en Y. ¿Se dan cuenta? Si no tuviera la misma componente en X que en Y, no me va a dar coincidente con la recta. Entonces, este va a ser B en 0. Y esta que está acá, que tiene que ser más grande, porque lógicamente acá tengo que hacer un módulo más grande, esta que está acá, va a ser B en 1. ¿Qué diferencia hay entre B en 0 y B en 1? La dirección es la misma, el sentido es el mismo, lo que cambia es el módulo.
lógico que esté manejando dos componentes iguales. Sino, ¿cómo hago para que este vector, que tiene una componente en X y una componente en Y, me dé la dirección de la recta? Si no tiene las dos componentes iguales. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Bien. Y si no, revéanlo. Bien. Propóngaselo 20 veces, pero entiéndanlo. Ahora, el vector B1 es distinto al vector B2. Acá hay aceleración en este movimiento, porque ha cambiado la velocidad. Y esto me indica que hay aceleración. Cambió módulo de la velocidad. ¿Está claro esto? Pues vamos a dibujar la aceleración. Vamos a dibujar la aceleración, que es bastante sencillo. Fíjense que es constante la aceleración. Fíjense que la aceleración es constante. Es constante. Para todo T la misma. Para todo T la misma. Tiene 2 dx y 2 dy. No la puedo comparar con velocidad. Entonces voy a hacer un vector que tenga 2, pero de aceleración. ¿Está claro? No puedo tomar acá que 2 sea esto. Estos son 2 metros. Aquellos son 2 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Entonces voy a dibujar el 0 y 1, un vectorcito acá, que me diga, esta es A en 0, y esta que está acá es A en 1. Y estos dos vectores tienen que ser iguales entre sí. O sea, A en 0 tiene que ser igual en 1. O sea, el módulo de ese vector de última lo puedo calcular por mi tabla, puedo hacer la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. El módulo. Aceleraciones con aceleraciones, velocidades con velocidades, posiciones con posiciones. Por eso que la he dibujado de ese tamaño. Aparte de que sean iguales, ahí no parecen muy iguales, pero traten de hacerlas iguales. Repito, este problema es muy aleccionador. Estos primeros problemas que estamos haciendo son los más aleccionadores de todos. Los primeros problemas que estamos haciendo, lo estoy definiendo. Los primeros problemas que hizo Siguiente en la práctica, en la clase pasada, lo que estamos haciendo ahora, estos primeros pasos. Hay una famosa película de Bill Burr, Pasito de bebé, hablaba, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de Pasito de bebé, yo arranco de que no sabe nada. Bueno, agregamos una pregunta más, y con esto ya pasamos del tema. Agregamos una pregunta más para cerrar. De este mismo problema que es una pregunta más. Esta pregunta tiene, digamos, un correlato, ¿eh? Así que la vamos a relatar un poquito hasta llegar al punto de la pregunta. Entonces, el análisis del problema. El análisis del problema. Podemos extraer la siguiente conclusión. Después de todo esto viene la pregunta. Primera conclusión. Como la trayectoria es una recta, se trata del movimiento rectilíneo. Está claro, hemos llegado a la conclusión de que la trayectoria es una recta, es un movimiento rectilíneo. Segunda conclusión. Como la aceleración es constante, y recordando algo de nuestro pasado, del ingreso a la universidad. Fíjense que ni siquiera me quiero remontar a la escuela media, porque yo no estoy pidiendo acá que hayan estudiado ni siquiera física. Entonces me remonto al ingreso, ya que es el único beneficio que queda donde pueden haber visto algo de física. Ojalá algún día lo eliminen al punto de ingreso ese. Ojalá. Podemos decir que sería un movimiento rectilíneo. Uniformemente variable.
decís, bueno, todos alguna vez se te han hablado de un MRV. El MRV tiene dos partes la palabra. MR ya lo vamos a ver enseguida. El MR, que es movimiento rectilíneo, y el movimiento es uniformemente variado, que es la aceleración es constante. Y acá la aceleración es constante. ¿No? Está claro, es constante. En X y en Y. Acá no depende. Entonces ahora viene la pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál es el motivo de estar trabajando con tantas ecuaciones? Para describir un movimiento rectilíneo. Y cerramos. Y si no, voy a formular la pregunta con otros términos para que se den cuenta de lo que quiero decir. ¿Acaso, Diago, siguiente, que estamos acá, somos tantos vivos, que queremos ser todavía más vivos, que a los viejos movimientos rectilíneos que ustedes analizaban y que parecían sencillos, ahora los traemos y son complicadísimos? ¿Por qué? Porque tengo dos situaciones por un movimiento rectilíneo. Dos. Ustedes jamás en su vida, si alguna vez estudiaron un movimiento rectilíneo, tuvieron dos ecuaciones por un movimiento rectilíneo. Entonces, ¿qué? Que nosotros somos tan vivos que en definitiva queremos hacer las cosas simples y complicadas. Porque es momento de hacer esa pregunta. Porque yo le dije, uno entiende un movimiento, uno entiende un ejercicio cuando lo resuelve, no antes. ¿Por qué quiero decir esto? Porque ustedes muchas veces se quedan leyendo un enunciado y dicen, no entiendo. Pero es lógico que no entiendan un enunciado. Si lo tienen que escribir en lenguaje matemático, ¿qué pretenden entender de un enunciado? Ahora yo empiezo a entender este problema de che, puta, esto es un movimiento rectilíneo. Pero recién me di cuenta que es un movimiento rectilíneo cuando escribí esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta complicación? Ahora sí la pregunta. ¿Por qué tanta? ¿Por qué? Fíjense, ¿eh? Yo me tratando de borrar ahora. Alguien que me diga algo, alguien que me diga algo. A ver, ¿vos qué pensás? A ver, contá, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? Nada pensás. ¿Eso qué hace? Es complicado, no sé. ¿Vos qué pensás? ¿Qué pensás? Vos siempre me traes la velocidad, la aceleración. Ahora, ¿qué me va a traer ahora? Ya la definimos la velocidad. Ahora, decime, ¿por qué las...? ¿Por qué? Para ver toda la imagen completa, él piensa de que, en definitiva, es bastante lógico lo que dice. Es como que, él me está diciendo como que, en definitiva, como esto es tan complicado, los engañaron a ustedes y les mostraron solamente una parte, una imagen no completa de lo que es la física. Y acá venimos le estamos mostrando la otra caja de la física. Y no es esa. Por el sistema de referencia. Por el sistema de referencia, sí señorita, no sé dónde salió, pero por el sistema de referencia. El hijo de puta que resolvió este problema, como no tenía la menor idea de que iba a resolver, tomó un sistema de referencia cruzado. Si hubiera hecho coincidir uno de los ejes con la trayectoria, el X o el Y, hubiera obtenido una sola ecuación de movimiento. Y a eso es a lo que vamos. Uno tiene que ser parte de la solución del problema. Al momento de elegir un sistema de referencia, es importantísimo tratar de empezar a visualizar qué sistema de referencia me puede ayudar o no en representar matemáticamente más simplemente al problema. ¿Está claro? Si yo tomo los ejes cruzados, como lo tomé acá, para describir un movimiento rectilíneo, yo tomo dos ejes cruzados y resulta que el movimiento es así, y voy a trabajar con dos ecuaciones horarias. Ahora, si yo de antemano hubiera sabido que el movimiento es rectilíneo y tomo un sistema de referencia, por ejemplo así, y me simplifico la vida. Pero esto vale. Complejo no es válido. Es igualmente válido.
Pero cuando me encuentre con ese otro que resolvió este problema con un sistema de referencia acorde y me venga con una sola ecuación y me diga, yo soy Macacheco, yo tengo una sola ecuación, miren, los dos son malos. Los dos representan el mismo. Pero nos tenemos que poner de acuerdo a ver cuál es tu sistema de referencia y cuál es el tuyo. Nos ponemos de título, resumen los dos. Llega el momento de hacer una apuesta en común y formularnos algunas preguntas. Hemos encontrado, decimos, el siguiente camino. Dos puntos. Conociendo R de T, puedo encontrar la velocidad y la aceleración de la partícula simplemente derivando. Y copiamos eso que está ahí. Que básicamente resume un poquito todo lo que vimos. Conozco R de T, derivo respecto al tiempo T y hallo B de T. Derivo respecto al tiempo T y hallo A de T. Esto hicimos en el problema anterior, lo que vimos. Lógicamente ya sabemos cómo es R de T, ya sabemos lo que es la velocidad, ya sabemos la aceleración, son nuestros tres vectores. Fíjense que hemos visto unos cuantos vectores, ya hemos visto unos cuantos vectores. Vimos vector posición, desplazamiento, velocidad, velocidad media, aceleración media, son todos vectores. Con lo cual quiero decir que el día que en esta materia aparezca un escalar, hacemos una fiesta. Porque va a simplificar las cosas. Pero por ahora la cosa viene complicada porque viene con vectores. Si trabajamos vectores no es fácil. O por lo menos no es tan fácil como trabajar con escalares que lo sumás y lo restás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este primer cuatrimestre, en esta primera parte de la materia, que tiene tres partes, vamos a trabajar todo con vectores. Entonces vamos a tener data continua. Por eso que este primer parcial es el más difícil de los tres. Primero, porque es el primero. Y segundo, porque tiene esta complicación. Entonces, nos formulamos ahora la siguiente pregunta. Si conozco A de T con flechitas arriba, si conozco A de T con flechitas arriba, podré encontrar B de T y R de T con flechita arriba. Esa es la pregunta. Fíjense, este camino va bien, este camino. Este camino va bien. Es el que aprendimos recién. Fíjense que recién resolvimos un problema donde conocíamos esto, hallamos esto y hallamos esto. Ahora yo me pregunto, si en vez de saber esto de antemano, me dan esto de antemano, ¿puedo ir para este lado? Entonces decimos, vamos a responder esto con un ejemplo. Vamos a responder esto con un ejemplo.
Copiamos este ejemplo que está acá. Bueno, siguiente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Vamos a ver este ejemplo. Si yo conozco esto, ¿puedo ir para atrás y obtener esto? Si yo solamente conozco esto, ¿puedo ir para atrás y obtener esto? No, ¿qué me falta? Las cosas de integración. Porque fíjense que yo al derivar estoy perdiéndome esto. Y estoy perdiendo esto que me estoy perdiendo acá era R en 0. O sea, la posición de la partícula es igual a 0. Y esto que me estoy perdiendo acá es la velocidad de la partícula es igual a 0. Eso se llaman condiciones iniciales del problema. Entonces, yo la única forma de poder reconstruir R de t a partir de la aceleración es conocer la aceleración y las condiciones iniciales. Es decir, para ir para atrás necesito conocer A de t más las condiciones iniciales. Y esto me permite construir R de t. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros en general en la resolución de los problemas, donde vamos a aceptar las causas, vamos a conocer las aceleraciones, nos van a dar las aceleraciones. Y con las condiciones iniciales vamos a tener que construir las ecuaciones de movimiento. Ese es el objetivo de la cinemática, describir, aceptando las causas. Las causas acá son las aceleraciones, que tienen que ver con las fuerzas, cuya relación la vamos a estudiar en dinámica. Por eso que ahora la vamos a aceptar como tal. ¿Estamos de acuerdo? Ponemos de título, movimientos especiales. Yo les quiero decir lo siguiente, para que ustedes se den cuenta de la envergadura de esto. Esto que está acá y que yo volver acá en el pizarrón, que resume todo el capítulo. Yo tranquilamente podría decirles ahora a ustedes, consiguen, resuelvan toda la historia. No hay más nada. Ahí está todo. Sin embargo, como esto es complicado, lo que vamos a hacer ahora es estudiar ciertos movimientos que son bastante particulares para poder enseñarles a ustedes qué forma particular pueden adoptar las situaciones y cómo se resuelven. Pero nosotros podríamos terminar cinemática. Esa es la diferencia entre la escuela media, el ingreso y la universidad. Esto es un racionalismo matemático cierto, concreto, válido. Lo otro son pseudo racionalismo matemático que lógicamente me permiten llegar a conclusiones que no siempre son tan verdaderas. Entonces decimos, movimientos especiales. Y el primer movimiento especial que vamos a estudiar es el movimiento rectilíneo. Movimientos rectilíneos. Entonces ponemos el subtítulo movimientos rectilíneos. MR, simplemente, en general. Vamos a empezar en general y después vamos a ir en particular. Movimientos rectilíneos. Entonces decimos, si la trayectoria es una recta, al movimiento se lo denomina rectilíneo.
rectilínea. En donde no hay curvas, nos lleva a pensar en un movimiento con cambios menores. ¿Está claro? Bastante más lógico sería pensar que no es lo mismo un auto que va en una vía recta, en una vía recta, en una caminata, que cuando entra en la curva y se despistó. O sea, algo le pasó, se despistó. Cuando venía en la recta no le pasaba nada, cuando entró en la curva se despistó. Entonces es decir, sin embargo, por menores que sean esos cambios, hay ecuaciones que escribir del movimiento a lo largo de la recta de la partícula. Entonces, si hacemos coincidir uno de los ejes cartesianos pongan entre paréntesis el X, el Y o el Z, con la trayectoria todos los vectores que hemos definido tendrán una sola componente no nula. Como por ejemplo lo ilustra la siguiente figura. Bueno, señores, miren lo que dice acá. Tengo la trayectoria está dibujada en azul. Es esta la trayectoria de la partícula. Imagínense que sea esta, bueno, nada más que horizontal. Esa es la trayectoria. Entonces, si considero uno de los ejes con la trayectoria, el eje X, ahí está. Tomé origen acá, tengo libertad de tomar origen, y se considera uno de los ejes de la trayectoria. Le digo, el T1 la partícula está acá, el T2 la partícula está acá. Entonces, el vector posición RT1 es este, RT2 es este, el delta R es este, voy a buscar la velocidad media, que sería esta de acá. Vamos a dibujar con la velocidad instantánea también. Para que quede. Pero fíjense que todos los vectores, tienen, estamos suponiendo que sea 22, vamos a suponer que esta sea 21. No vamos a complicar mucho. Por acá. Y las aceleraciones las ponen muy fácil. Todos los vectores ahí tienen solamente componentes X. Todos. Por eso que ustedes, en el ingreso y en el secundario, cuando estudiaban movimiento rectilíneo, solamente trabajaban con la componente X o la Y. Y les parecía que no eran vectores las cosas que estaban representando. Lo que estaban representando eran componentes de vectores. Componentes del vector posición, componentes del vector velocidad, componentes del vector aceleración. Pero el vector era el vector velocidad. El vector era el vector aceleración. Y el vector era el vector posición. Eran todos vectores.
Acá la única componente no nula que tienen todos estos vectores es la componente X. La componente Y y la componente Z son cero. Si hacemos coincidir uno de los ejes con la trayectoria, si como en el problema anterior no hacemos coincidir uno de los ejes con la trayectoria, aquí voy a tener que trabajar con las dos o con las tres componentes, de acuerdo a donde tengamos los ejes. Estoy hablando de, en el utópico caso, que yo sea parte de la solución de un problema, me dé cuenta que estoy en un movimiento rectilíneo y tomo un sistema de referencia adecuado. Si no tomo un sistema de referencia adecuado, trabajaré con todas las componentes que tenga que trabajar. El movimiento seguirá siendo rectilíneo igual, por más que yo haya tomado los ejes que podría tomar. No puedo cambiar el movimiento que sea. Lo que sí puedo cambiar es la forma matemática que adopte el problema es. Las aceleraciones están ahí también, no las dibujé para no llenar más el gráfico este. Bueno, entonces escribimos abajo. Dentro de los movimientos rectilíneos, el más simple de todos es el denominado movimiento rectilíneo uniforme. Entonces ponemos el subtítulo MRQ. ¿Vamos? Y decimos abajo, simplemente. Si hacemos coincidir, por ejemplo, el eje X, con la trayectoria, obtenemos las siguientes ecuaciones, que describe el MR Bueno, ¿cuál es la característica de un MRU? Aparte de ser rectilíneo, ¿cuál es la característica? Que la velocidad es constante. O sea que si yo hice coincidir el eje X, tengo que la B sub X es constante. ¿Está claro? La B sub X es constante. ¿Por qué? Porque la B sub Y es cero y por la B sub Z es cero. O sea, un movimiento rectilíneo y uniforme es un movimiento que tiene velocidad constante. Velocidad constante. Como hice coincidir el eje X, voy a tener que la B sub X de T es constante. O sea, simplemente ese T es constante. La B sub X es constante. La velocidad es constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración de un movimiento rectilíneo? Cero vale. No hay aceleración de un movimiento rectilíneo. Y uniforme, ¿eh? En un MRU no hay aceleración. Hay velocidad y la velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante, ¿cómo tiene que ser la X de T para que me dé una constante? ¿Qué forma tiene que tener la X de T para que derivada me dé una constante? Tiene que ser lineal, tiene que ser una recta. O sea, tiene que ser de la forma X sub 0, que es la condición inicial, más B sub X por T. Esta tiene que ser la ecuación de movimiento de la velocidad, la ecuación de movimiento de la partícula. Tiene que ser una constante, que esta es la condición inicial, que esta es la posición inicial. Es decir, la condición inicial, que era la que necesitamos para poder integrar. Y esta es la velocidad, que es constante, por el tiempo. Yo derivo este, lo escribo aquí. Y derivo este, lo escribo este. O sea, esa es la ecuación de movimiento de un movimiento rectilíneo uniforme. ¡Pum! Si hago coincidir uno de los ejes con la trayectoria. Si no hago coincidir uno de los ejes con la trayectoria, tendré dos ecuaciones de movimiento. ¿Está claro? Depende de nosotros. Perfecto. Vamos con el otro movimiento rectilíneo que normalmente se lo va a presentar, que es el MRV. Vamos a hacerlo sobre eje Y.
para que vean. Vamos a hacerlo sobre el eje Y para que vean que podemos hacerlo sobre cualquier eje, Z también. Lo hago sobre eje Y. Ahora voy a hacer unas preguntitas, no está terminado, ¿no? Bueno, ¿cuál es la característica del MRV, del uniformemente variado? ¿Cuál es la característica? Aceleración constante. O sea que si la aceleración es constante, lo hice sobre el eje Y, la A sub I es constante. Esta es constante, la A sub I es constante. Porque la E sub X es 0 y la sub Z es 0. Porque hice coincidir el eje Y acá, por eso digo sobre eje Y. Ahora bien, si la A sub I es constante, si la A sub I es constante, ¿cuánto vale la B sub I de T? ¿Qué forma tiene que tener? Una recta. O sea que tiene que ser una B0I más A sub I por T. Así. Donde B0I es la velocidad inicial de la partícula para T igual a 0, la condición inicial. Esta es la condición inicial para la velocidad. Esta es la condición inicial para la velocidad. Esta que está acá. ¿Y cómo será la I de T? O sea, la ecuación de movimiento famosa. Tengo que integrar esta. Voy a tener una constante que si sub 0, o sea, la posición de la partícula para T igual a 0, más D0I por T, más un medio de A sub I por T cuadrado. Si integro, obtengo acá una cuadrática, acá una línea, y esta que está acá es la condición inicial para la posición. O sea que tengo parto de la aceleración, conozco las dos condiciones iniciales y construyo eso acá. Vamos, señores. Ahora vamos a hacer un problema. Ya. Pero voy a hacer una pregunta. Este es un movimiento rectilíneo. No sé si es uniformemente variado, por ahí ni siquiera es uniforme ni uniformemente variado. O sea, no significa que todo movimiento rectilíneo tenga que ser uniforme o uniformemente variado. Puede ser variado. Un movimiento rectilíneo cuya aceleración sea variable será variado. No entra ni en esta ni en esta. O sea, que la tendría que analizar de otra forma. Acá analicé dos solamente. Sí. O sea, este es un movimiento rectilíneo. Donde hice coincidir el eje X con la trayectoria. ¿Sí o no? Bien, yo pregunto. ¿Qué puede ser eje? Podría ser. Yo pregunto. ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria? La pregunta es, ¿cuál es la ecuación de la trayectoria? ¿Cuál es la ecuación de esta recta? I igual 0. Entonces no me digan que no la saben. I igual 0. O sea, la ecuación de esta trayectoria es I igual 0. Esta es la ecuación de la trayectoria. Acá la ecuación de la trayectoria de este sobre X va a ser igual 0. Y este va a ser X igual 0. Fíjense como en I igual 0 no tengo nada. Si yo conozco la ecuación de la trayectoria, no conozco nada. Yo necesito las ecuaciones horarias, las ecuaciones de movimiento, necesito para conocer el movimiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Vamos a hacer un problema. Pero, para hacer este problema, yo voy a dar las pautas para resolver un problema de cinemática. Vamos a empezar a resolver un problema de cinemática, pero les voy a enseñar a resolver un problema de cinemática. Entonces ponemos pautas para resolver problemas de cinemática. Pautas para resolver problemas de cinemática. Porque yo les dije, yo les voy a dar un método. Acá con Siguienti, con la gente de la cátedra, después de muchos años dijimos, vamos a darle un método. Hay un método para resolver. Si ustedes respetan este método, yo no digo que lo van a resolver, pero que van a llegar a alguna situación favorable, seguramente que sí. Esto no es una receta de cocina en donde seguramente van a partir, digamos, de los ingredientes y le va a salir una torta. Si la receta es de una torta. Acá pueden partir con los ingredientes para construir una torta y le pueden llegar a salir una pizza. Porque una cosa era poner un poco de sal y otra cosa era echar el salero. Otra cosa era poner un poco de levadura y otra cosa era no ponerle nada. Entonces, son ingredientes. Nada más. Primer paso. El primer paso es el más obvio de todos. ¿Qué es el primer paso? Lectura de enunciado. O sea, lógicamente no voy a resolver el problema si no lo enunciado. Con un momento de inspiración muy grande que tuvimos ahí con Siguienti y con la cátedra, ¿cuál es el primer paso? Tuvimos
sinuoso. O el más difícil de poner. Lectura del enunciado. Segundo paso. Realización de un gráfico o boceto. Realización de un gráfico o boceto. Ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata de eso y lo vamos a ver en el problema que resolvamos. Esto a veces es lo que más les cuesta. Parece mentira. Que les cuesta regalarme un gráfico o un boceto del problema. Tercer paso. Elección de un sistema de referencia. Cuarto paso. Escritura de las ecuaciones del movimiento. Y quinto paso. Dar respuesta a las consignas. Les parezca mentir y tonto estos pasos después de dinámicas terminan siendo eso. Complica un poco más la cosa. Pero a ustedes les cuesta muchísimo esto, porque ustedes leen un enunciado y la primera pregunta que se hacen ustedes es ¿qué piden? Y se focalizan en lo que preguntan y no salen. Y yo saben que yo leo un enunciado y no pregunto lo que quiero. Porque para mí el problema es escribir las cosas. Después que me pregunten lo que quiero. Entonces para mí el enunciado termina donde empieza la primera pregunta. Ahí termina el enunciado. Porque el enunciado me está diciendo, Javier, Diablo, sigue, escribí las ecuaciones de movimiento y después fíjate en lo que te voy a preguntar. Ese es el orden. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ustedes saben que van a ser ingenieros acá. Espero que todos sean ingenieros, no los quiero ver mal, quiero ver trabajando bien, que vengan acá y vengan a visitar en un Mercedes-Benz 0 kilómetros, me lo dejen acelerar y me lo dejen estrolar ahí en la costa. Y me digan, mira, quédate tranquilo, de tal caro fortuna, como dijiste vos, compro otro. Olvidate. Eso es lo que espero de ustedes. Eso es lo que espero de ustedes. No verlos más, pero verlos bien y verlos recibidos. Ahora, la realidad es otra. Yo los tengo que formar en todo, no solamente en física. A mí no me pagan acá para formarlo en física. A mí me pagan para formarlo como ingeniero. Y en ingeniería hay competencias básicas que hay que formar. Esa actitud para resolver el problema. Esa actitud frente a la solución de un problema. Y también ustedes algún día van a hacer una entrevista laboral. Claro, algunos dirán, me falta un montón para hacer una entrevista laboral. Pero vamos a hacer una breve entrevista laboral acá. Vamos a tomar una secretaria. Yo necesito una secretaria para la entrevista que viniste vos, vas a ser mi secretaria. Y vos que ya me recusaste el año pasado vas a ser mi jefe personal. Tengo una secretaria, tengo un jefe de personal. Y a vos que estás comunidado acá con hacer el vas a hacer el nuevo elemento que vamos a contratar. Así que para acá. Pónganse ahí tranquilo porque estamos en empresa acá. Ahora estamos en empresa. Estamos en empresa. Mirá, te presento. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, Racela. No, Rosela, bueno, no sé. Yo no lo conozco Ezequiel. Vos lo conocés y vos sos una persona libre con esta cosa, con la gafa y todo. Vos lo contactaste a él. Vos me lo contactaste a él, me dijiste los currículos y yo estoy acá sentadito. Sentadito en mi oficina. Acá estoy en mi oficina. Preocupado porque ahora vamos a dibujar un poquito, vamos a ponerlo. Allá tengo la ventana, fíjense que esa es la única ventana que tiene ese aula. La hora que hoy hace frío la habían dejado abierta la ventana esa. Esta es la Piau Siguiente Inca. Y esto es años. Acá estamos en 2013, acá estamos en 2012, acá estamos en 2000. Y venimos así, venimos casi. Este es el cuadro que estoy preocupado. Está la producción, venimos para abajo, está la producción. O sea que estoy preocupado, Empiezo. Ya no tenemos ni para tiza. Bueno, entonces, Rosela era el nombre. Bueno, ella es mi secretaria que me va a venir a molestar, me va a tocar la puerta y me va a
ni a presentar al nuevo, me va a decir que me van a presentar al nuevo empleado. Así que vamos a ver si la presenta. Esto es algo que tenemos que cortar acá. Un día tiene que dar clase a ustedes acá también. ¿De acuerdo? Rosela, otra vez. ¿No traes soluciones? No traes soluciones. O sea, vos tenés que ser. ¿Me traes una solución o no me traes nada? Vos no me traes nada. ¿Y para qué me traes? ¿Para qué me traes? No sabes. ¿Para qué me traes? ¿Qué quiere? No, él me tiene que presentar a nueva decisión. Se me dice, digamos, traigo acá que hay personal que quiere hablar con vos por una nueva decisión, así que vamos a usar. Otro más, vamos a tomar otro tipo de tiempo. ¿Quién ordenó? Es una opción nomás. O sea, vamos a estar esa vos siempre con los brazos cruzados. Laburar ni hablar, Laburar ni hablar. ¿Qué te pasa? Te acabo de contratar a un nuevo inquilino. ¿Vos te equivocás? ¿Qué pasó con el semana pasada? No sabía. Pero no te pinta de confiar. ¿Tiene que confiar en el antecedente? No lo revisé. Bueno, quédate acá conmigo. Quédate acá conmigo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Nada. Ah, ¿sí? ¿Quién quiere participar acá en el proyecto? Bueno, y conteme un poquito, ¿qué experiencia laboral tiene? Le hago una pizzería, trabajo. Digamos, ¿y qué es así? ¿Y qué pregunta es? Pero bueno, escúchame, ¿y la verdad cuánto es salario? Y bueno, semana me han dicho $5.500 Semanal, a ver. Vamos a hacerlo así, vamos a probarlo. A ver, tengo un problema acá. Tengo un problema. Yo te digo, mira, la semana pasada tomamos uno, no lo supimos resolver. Y si vos me resolvés este problema, estamos. ¿Estamos de acuerdo? Es una empresa que la acompaña. El problema dice así. Cuando las luces del semáforo se ponen verdes, un automóvil que ha estado esperando acelera a razón de 1,2 metros sobre segundo. Señores, jamás una consigna en una empresa se le va a presentar así, jamás el jefe le va a dar un enunciado. O sea que, de ahora en más, agradecemos de tener un enunciado, Y no solamente agradecemos de tener un enunciado, sino que de ahora en más, ese enunciado es parte del problema, no parte de la solución del problema. ¿Está claro eso? Entonces vamos, problema 1. Vamos a resolver esto siguiendo los pasos. Lo voy a leer de vuelta, el enunciado lo voy a leer de vuelta. Por más que lo acabamos de copiar, lo voy a leer de vuelta. Así vamos reconociendo algunas cositas. Fíjense que en general los enunciados de los problemas de física están llenos de metáforas que hacen alusión a ciertos datos que están de alguna forma u otra implícitos en el enunciado y las tenemos que reconocer. Entonces dice, el ejemplo es, el problema es que cuando las luces del semáforo se ponen verdes, fíjense, esa es la primera frase. ¿Qué me está diciendo implícitamente esa primera frase, cuando las luces del semáforo se ponen verdes? No está. Acá dice cuando las luces del semáforo se ponen verdes, no cuando estamos viendo los ángulos.
¿Qué me está diciendo? En tiempo igual cero me está diciendo. Eso es un instante. O sea, cuando la luz del semáforo me pone en verde, o sea, en t igual cero. Esa es el dato implícito. En t igual cero me están diciendo. Un automóvil que ha estado esperando, acelera a razón de 1,2 metros sobre segundo. ¿Qué me está diciendo con que ha estado esperando? Que estaba quieto, que la velocidad de ese auto era cero. O sea, un automóvil que había estado esperando, arranca y acelera. Fíjense todos los datos implícitos que hay, pero nosotros tenemos que encontrarlo y reconocerlo. Miren, que un segundo automóvil que acaba de llegar a la intersección, o sea, me está diciendo que en t igual cero, los dos autos están juntos. Fíjense todos los datos que hay en estas breves palabras llenas de metáforas, de alusiones a cosas que nada tienen que ver con la física. Mientras que un segundo automóvil que acaba de llegar a la intersección, en ese preciso instante, o sea, t igual cero, continúa moviéndose con velocidad constante a razón de 36 km/h. O sea, que me está hablando de un auto que acelera y un auto que se mueve a velocidad constante. O sea, me está hablando de dos móviles. Uno que describe un movimiento aparentemente rectilíneo uniformemente variado y otro que recorre el movimiento rectilíneo uniforme. Por lo cual, yo para resolver este problema, me pregunte lo que me pregunte, voy a tener que escribir ecuaciones de movimiento para el móvil 1 y para el móvil 2. Entonces, esta es la primera parte, lectura del enunciado. Esa es la lectura del enunciado. Ahora, ¿qué hago? Lectura del enunciado y boceto. Voy a hacer un boceto de la situación. Hacer un boceto significa dibujar o representar los hechos que se producen acá. Boceto. Una carretera. Un semáforo. Un automóvil 1 que está P1 0 igual 0, A1 igual constante, igual a 1,2 metros sobre segundo cuadrado y digo que acelera para allá. Estoy haciendo un boceto, nada más que eso, un boceto de la situación, donde estoy tratando de colocar los datos que tengo. Estoy diciendo que esto es t igual 0. Y después tengo un segundo auto que pasa por acá, cuya B2, 0 igual constante, o sea, B2 igual constante, no B2, 0, B2 igual constante, y vale 36 kilómetros sobre hora. O sea que me están diciendo que la A2 es 0, eso es lo que me están diciendo, que no tiene aceleraciones. Bien. Listo, ahí se me acabó el boceto. Yo traté el boceto de más o menos. Volcar. Lo que tengo que estudiar, los objetos que tengo que estudiar. Tengo que estudiar dos autos. Y más o menos volqué las cosas que tenía ahí. Ese es el paso 2. ¿Cuál es el paso 3? ¿Cuál es el paso 3? No, sistema de referencia. Sistema de referencia. Ahora tengo que tomar un sistema de referencia. ¿A dónde me parece que voy a tomar el sistema de referencia? Acá, ¿sí? O sea, ¿ustedes qué quieren? Me pregunté. ¿Dónde voy a tomar el sistema de referencia? ¿Dónde voy a tomar el origen? Acá. Todo me está pidiendo a grite que tome el origen acá. ¿Y qué hago coincidir en esta de las X para allá? Está claro eso. Pero en este momento estoy tomando un sistema de referencia. No arranco tomando un sistema de referencia. Hago un boceto y después tomo el sistema de referencia. Ahora, si alguien quiere tomarlo acá impulsado, hagan lo que quieran, no hay ningún problema, tiene que tener una solución esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, con el boceto, con el sistema de referencia, escribo las ecuaciones de movimiento. Fíjense que a mí me importa 3 pitos lo que me pregunta el problema. Jamás voy a estar pensando en lo que me pregunta el problema. Yo estoy obsesionado, loco, perturbado y nervioso porque tengo que escribir esas ecuaciones de movimiento. Entonces, señores, X1 de t. O sea, la ecuación de movimiento para el móvil 1 en función del tiempo. ¿Qué tipo de movimiento es? El primero. MRV. ¿Cuánto vale X10? ¿Cuál es la posición inicial de ese módulo? Vamos a escribir la general acá. X10 más B10 por T. Le escribo general. Más un medio de A1 por T cuadrado. Esta es la general. Esta es la general. ¿Cuánto vale esto? 0.
¿Cuánto vale esto? 0 también, arranca el reposo. Ahí lo escribí que arranca por velocidad 0. 0 por t. Más 1/2. ¿Cuánto vale la aceleración? 1,2 por t cuadrado. O sea que esto me da 0,6 por t cuadrado. Y miren lo fácil que es esa ecuación de movimiento, lo sencilla que es la ecuación de movimiento para el movimiento. Si hago las cosas siendo parte de la solución, si me tomo un sistema de allá no va a ser tan sencillo. Voy a tener que trabajar con 2, voy a tener que trabajar con un montón de valores. Si lo hago bien, es sencillo. Bien. ¿Cómo hay que pasar todo a metros sobre segundo? Acá tengo que hacer 1 kilómetro son 1000 metros. Una hora son 3600 segundos. O sea que eso da así. ¿Cuánto da eso? 10. Ahí lo pasamos. 10 metros sobre segundo. No vamos a fijarnos mucho, a ver, no puede resultar muy difícil pasar eso a metros sobre segundo. Así que vamos con la segunda. ¿Qué tipo de movimiento es la segunda? ¿Qué tipo de movimiento? Movimiento rectilíneo. La ecuación general de movimiento rectilíneo sería x20 más v2 por t. Simplemente porque la aceleración vale 0. ¿Cuánto vale la posición inicial? 0. Más 10 por t. O sea que esto es 10t. Y chao. Listo. Tengo mis ecuaciones de movimiento. Como tengo mis ecuaciones de movimiento, ¿saben qué? Ahora me considero como si en mi equipo tuviera Messi, Maradona, Neymar, tengo a todos. Puedo responder a cualquier pregunta que me hagan, ¿saben qué? Canchero también. Yo resolví el problema. Yo acabo de resolver el problema. Pero como veo, no respondiste a ninguna pregunta. La pregunta es difícil de leer. Todo lo demás anecdótico. Es más, como ahora estoy entusiasmado, antes de responder a las preguntas, voy a hacer un análisis. Voy a hacer un pequeño análisis. ¿Por qué? Porque a mí me gusta graficar esto y no entiendo lo que está pasando. Entonces voy a graficar las dos piezas. Voy a graficar x1 y x2. Las ecuaciones horarias voy a graficar. Esto tiene. Y acá voy a graficar x1 de t y voy a graficar x2 de t. Porque quiero verlo el movimiento, lo quiero verlo. Quiero aprender más, mira. Quiero aprender más. Entonces, x1 de t, ¿qué forma tiene x1 de t? Una parábola. Una parábola. Y fíjate que esa parábola sí pasa por el 0. Porque si la derivo una vez, obtengo 2 veces por 0,6 por t, o sea que t igual a 0 está el vértice de esa parábola. O sea que esa parábola es una cosa así más o menos. Ahí la ves. Esa es la parábola. Esta sería 0,6 t cuadrado. Esa parábola. ¿Y la otra qué es? Una recta dependiente. Y sería una cosa así. Por más que acá la pendiente no quede muy. Esta sería bien. Y acá hay un punto de encuentro. Fíjense lo que me dice esto, mirá. Esto me dice lo siguiente, mirá. Acá arrancamos juntos los móviles. Sin embargo, el que venía a velocidad constante, fíjense que lo está adelantando al otro, porque fíjense que el otro le cuesta arrancar. Viene más abajo la X. Hasta que acá se encuentran y el otro que viene acelerando lo empieza a pasar, empieza a ganar más X a medida que este sigue a velocidad constante. Eso es lo que me dice ese gráfico. Entonces ahora digo, vamos allá en ese punto de encuentro. ¿Cómo hace el punto de encuentro en la intersección entre esas dos curvas? ¿Qué hago? Las igual. Entonces digo, 0,6 t cuadrado tiene que ser igual a 10t. Bueno, acá simplifico esto. Esta simplificación, ¿qué tiempo estoy obteniendo al hacer esta simplificación? T igual a c. Fíjense que cuando yo simplifico acá, estoy diciendo una de las raíces es t igual a c, que es esta que está acá. No es que lo simplifico simplemente porque voy allá. Yo estoy implícitamente al simplificar eso, sacándome de encima una de las raíces, que es t igual a c. Y me da la otra que t igual 10 sobre 0,6. ¿Cuánto da 10 sobre 0,6? Hagan la cuenta, ¿no? Hagan uno por lo menos. 16 más. O sea, este tiempo, señores,
es 16,6 segundos. Bueno, el tiempo lo hallé. Ahora lo que me gustaría saber es en qué punto se produce ese encuentro. ¿En qué punto se produce el encuentro? ¿Qué tengo que hacer para hallar el punto donde se produce el encuentro? Especializar. En esta o en esta, la que más bronca me dé. ¿Cuál era más fácil de especializar? Esta de acá. O sea que yo sé que x1 en 16,6 va a tener que ser igual a x2 en 16,6 y por lo tanto esto es 10 por 16,6 da 166 metros más o menos. O sea que fíjense que a los 166 metros alcanza el móvil que arrancó acelerando al que venía a velocidad constante. Le lleva 166 metros alcanzarlo. Después, una vez que lo alcanza, pase, chao, nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque este sigue aumentando la distancia continuamente. Acá fíjense que la distancia esta es la distancia de cómo se vienen acercando. Acá fíjense cómo se vienen acercando. Acá. Y acá se acercan más, entonces se van a separar. ¿Estamos, señores? Ahora bien, fíjense que yo hice todo este análisis. Y a mí no me importó lo que me preguntaba. Entonces ahora que ya me siento canchero, que ya lo conozco el problema, ahora empecé a entender el problema. Fíjense que racionalizado matemáticamente me dio a mí el entendimiento del problema. Yo del enunciado no entendía nada. Ahora empiezo a entender el problema. Entonces me dice el problema. ¿Cuánto tiempo es necesario para que el primer automóvil alcance el segundo? 16,6 segundos. Dice, ¿con qué velocidad se mueve en dicho instante y dónde se produce el encuentro? Bueno, ¿dónde se produce el encuentro? Yo lo hallé de 166. ¿Con qué velocidad se mueve? Bueno, hay que derivar aquí. O sea, este se mueve con qué velocidad. Con 10. Este se mueve así. Este se mueve. ¿Cuál es la velocidad de este? Vale. La velocidad de la derivada de este. O sea que es 1,2 por t. O sea que la velocidad de este móvil va a ser 1,2 por 16,6. ¿Está claro eso? Y representar gráficamente ya lo hizo. Bueno, señores, miren. Yo no los quiero desilusionar, ni mucho menos. ¿No hay una guía por acá? Acá está. Porque esto es importante, porque si no, tranquilamente, así andando, regulando. Este fin de semana, señores, miren, este fin de semana tiene sábado, domingo y lunes tiene. Y lunes, al 70%, ¿qué se piensa? ¿Que el fin de semana dónde van? Por lo menos, el martes que viene estamos acá con 15 problemas resueltos. Resueltos y con las dudas y con todo lo que tengamos. O sea que, por lo menos, para empezar a regular. Porque no vamos a estar toda la vida con cinemática. ¿Está claro esto? Entonces, ustedes ahora tienen un problema, que es resolver estos 15 problemas. Y el martes que viene lo quiero afiladísimos acá con todo lo que hicimos. ¿Estamos, señor? Y vos, descruzamos el brazo eso y nos ponemos a laburar. Porque la empresa esta es un desastre. Nos vemos, señor.